no valoramos las cosas sencillas, que son con las que construimos las grandes cosas. Porque yo hoy puedo presumir de esta casa, que fue una casa parada de postas, que después fue un hostal, y hoy hemos conseguido hacer un hotel, pues con esas pocas cosas, y que aquí ha pasado gente de todo tipo y que se han adaptado. Que igual han comido un pote asturiano, que han comido un guiso marinero, que un huevo frito con patatas, que ha pasado ministros aquí, ha pasado médicos, ha pasado gente de todo tipo, y se han sentido a gusto, porque a veces con tan poca cosa, si tenemos ese cariño y tenemos ese afán de querer hacer las cosas bien y de crear ese bien alrededor nuestro, no se necesita más. Cuando nosotros vinimos para aquí había unas instalaciones, pero claro, unas instalaciones en que era imposible trabajar. Tengo traído calderos del río calentado, subir a las 12 de la noche con un señor que era el que llevaba aquí el tema, a las 12 de la noche a arreglar el agua que arriba Muruso porque dependía de unos depósitos. Era lamentable y estamos hablando de hace 17 años. Entonces yo digo, madre, lo que hemos evolucionado en tan poco tiempo. Lo que he conseguido en tan poco tiempo. Ya no es lo que consigas en sí, que sea pues un hotel, que sea una casa, sino esa satisfacción personal de decir, me he metido en un proyecto que era muy difícil, ha tenido muchísimos problemas aquí en la zona en que estamos, que es Ministerio de Fomento, es costas, es hidrográfica, es medio ambiente, pero es una casa que existió de toda la vida. Una casa que puso la primera piedra aquí ya porque fue parada de postas. Antes de haber carretera existía esta casa. Una parada de postas es el nombre que se daba antiguamente en las casas donde había el intercambio de ganado, de transeúntes, donde llegaba todo del mar. Se hacía el intercambio de paquetería, era como digamos un lugar de encuentro donde desde aquí se distribuían el resto de las cosas. Es la parada digamos que la gente tiene para llegar antes de Luarca y es una parada de peregrinos, es una parada de toda la gente que hace deportes, tanto a nivel de pesca como a nivel de caza. Mi padre trabajaba en la mina, mi madre tenía las labores de casa y también lo de ganado, porque éramos una casa de agricultura, de pueblo, de toda la vida. Y yo recuerdo que mi madre tenía que a lo mejor ir al campo y me dejaba al cuidado de mis hermanas, siendo muy pequeña. Era tan pequeña que para llegar a poder revolverle las papas me tenía que subir a un tayuelo para no me quemar. Mi madre me hacía un palo largo y yo era la que me encargaba de darle a comer a mi hermana, la cambiaba, lo normal. Y yo creo que como yo, más mujeres, porque era lo que había en la vida rural, las zonas rurales. Luego ya con el tiempo pues empecé a trabajar en un restaurante que había allí en mi pueblo y yo con 9 años me iba voluntaria porque la cocina siempre me gustó el trato con la gente, me gustó hacer cosas. Estuve como 11 años, aprendí muchísimo porque la mujer que había allí preciosa me quería tanto como una hija, porque al final es que yo iba para allí y me dejaban porque la engañaba, márchese, preciosa, vaya a descansar, y cuando bajaba yo me encantaba tenerle la carne asada hecha, los flanes, las truchas limpias, y me decía, un día te me vas a quemar. Y yo, ¿qué va, mujer, que me voy a quemar? Eso fue algo que con el tiempo me di cuenta que a los niños les hay que enseñar, no tenemos que ponerles obstáculos. A veces nos parece que un niño se puede quemar. Yo creo que si le dejamos que haga las cosas despacio y poniéndole de antemano los peligros que hay, el aprender es increíble, es que te hace sentirte tan bien que al final tienes el valor cuando quieres hacer una cosa y dicen, ¿y sabrás hacerlo? Pues si no sé, no te preocupes, lo hacemos de segunda vez. Te da ese valor de tirar para adelante, de hacer cosas. Mis hijos siempre los impliqué con nosotros en el negocio y es curioso porque yo cuando era niña, los niños de aquella época trabajábamos porque teníamos que ayudar a nuestros padres para salir adelante. Yo a mis hijos quise involucrarlos también en mi negocio, pero no tanto era para ayudarme a mí a salir adelante, sino que yo me consideraba que ellos necesitaban trabajar y saber lo que costaba conseguir cualquier cosa. Empecé a pagar clases particulares de mecanografía, de algo de contabilidad, de algo porque, claro, yo dejé de estudiar muy joven, con 13 años yo ya dejé de también seguir en la escuela. Y luego ya me casé muy joven, marché para Pola de Allande. Ángel tenía una tienda de bar de pueblo. Nosotros conseguimos hacer allí una tienda de pueblo que había de todo. Es que iban allí por una aguja y la tenían, iban a buscar unas zapatillas y las tenían. Montábamos fuera unos taburetes y montábamos bar fuera y dábamos de comer incluso allí en la casa como podíamos a los trabajadores que trabajaban en la zona, porque ahí no había restaurantes, el único que había tenía que ir a Pola. Al final era un grupo de amigos, era un grupo de gente que al final te iban a comprar
y caramba, que cuando venía gente de los pueblos de alrededor lejos, pues que la señora que venía a comprar, compraba para todo el mes, y la mujer al final habría que ir a llevarla con toda aquella mercancía, y cuando llegabas al pueblo, resulta que dice la vecina, ay, si llego a saber que ibas a venir, te hubieran cargado cosas. Al final terminé haciendo una ruta donde en vez de tener un 4L que tenía, que era lo que tenía en un principio, compré una furgoneta, y la señora, cuando sabía que yo iba a ir, por ejemplo los lunes, hacía un recorrido de unos 8 o 10 kilómetros, pues la señora salía a buscar las berzas o a cualquier cosa del campo y llevaba la nota en el bolsillo, y cuando yo llegaba al pueblo, a una plaza, tocaba el claxon y allí llegaban todas a comprar. Y nada, era pues eso, comprar en muy poco tiempo. Para mí era importantísimo porque así hacía mucha venta toda en un mismo sitio, y para ellas era que no tenían que andar encargando cosas porque les llegaba todo el pueblo. Es que al final vas por crear una empresa formada, eres una mujer que al final tu inquietud como empresaria, como que yo puedo hacer esto, yo haría aquí esto, yo le des posibilidades a cosas que quizás otra gente no ve. Y ese fue el salto que hicimos cuando venimos aquí a Canero. Encontramos una casa que en aquel momento se vendía y yo dije, jo, esta es mi casa. En principio era un proyecto que la primera vez que fui al ayuntamiento me dijo el alcalde que si yo me había vuelto loca, porque yo era una cría, le conté un poco lo que yo quería hacer y lo veía tan difícil que me dijo, yo no te digo que sea imposible, pero sí te digo que empieces a tomar Valium. Estos sitios es muy bonito, y es muy bonito cuando disfrutas que haces lo que te gusta. Si no fuese así, es muy duro, porque la cocina es muy dura, el trato del público, si no te gusta, es duro. El tema de la hostelería es un mundo donde tú tienes que tener pocos conocimientos de todo, porque si tú no abarcas un campo muy extenso, es muy difícil poder triunfar en un pueblo, porque cuando necesitas de un técnico o un profesional no puedes acudir a él porque es impensable poder pagarlo. Entonces tú tienes que valerte un poco de todo. Fíjate, a mí me encantaría hacer las cosas muchísimo mejor desde un principio, y sin embargo fui haciéndolas poquito a poquito, año tras año, porque lo fui adaptando a lo que yo podía, a las necesidades que había, y que sobre todo no me tiré por la ventana a la deriva con una inversión en la que no pudiera hacer frente. Yo, si hubiera hecho una inversión toda desde el primer día y viniera la crisis que vino, yo me volvería loca, porque no podría pagarla. Es curioso, un hombre con la mitad de sacrificio se luce más. Una mujer, para que se reconozca la labor que hace, tiene que demostrar su valía 10 veces más. Es más, es muy difícil que una mujer que triunfa, yo puedo presumir de que tengo un marido que colabora, pero quizás colabore menos el marido hacia la mujer empresaria que la mujer hacia el marido empresario. Yo recuerdo que la gente que venía, si no comía un plato muy caro, era como no tenía valor tu casa. Eso va pasando en la historia. Quizás es al contrario. Hoy es sorprender a un cliente con cosas tan sencillas y tan sabrosas. O sea, que dices, ay, fíjate. O sea, a veces no es tanto el que más tiene, sino que aquel que aprecia lo poco que tiene alrededor y que es tan bueno. Todos decimos, jo, esto es un paraíso. Y eso es el premio, en que todos decimos, esto es un paraíso. La verdad que sí. El objetivo principal es tener la fuerza suficiente para poder luchar por aquello que creí desde un principio y que al final mereció muchísimo la pena.